donde estés. Música de Pedro con Hombre Bueno. 8:31 minutos. Contábamos y anticipábamos un poco en la apertura. Vamos a hablar de algunos de los temas que forman parte, uno puede pensar, de nuestra agenda medioambiental en la provincia, y en los últimos días hemos hablado y escuchado mucho sobre algunos tópicos del cambio climático, de la cumbre del cambio climático, ¿no? Allí inclusive la presencia de la Argentina con esta inversión multimillonaria para desarrollar hidrógeno verde, antes la participación del gobierno provincial, también en esa cumbre. De hecho, el ministro de Cambio Climático estuvo en esa cumbre, y esto que nos vienen diciendo, la venta de activos ambientales. Pero bueno, un poco eso. Y decíamos más temprano, también un reclamo que parece ser tan local, el de los vecinos y vecinas del Montecito, pero que nos empuja a discutir un montón de cuestiones, desde el uso del espacio público hasta cuáles son las respuestas que tiene el Estado y el Gobierno cuando los vecinos reclaman por cuestiones de este tipo. Y está en línea Eduardo Luján, integrante de la Mesa Provincial por el No a las Represas, para charlar un poquito de estos temas. También él es parte de ese grupo de vecinos y vecinas en defensa del Montecito, así que arrancamos por ahí la charla. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola, buen día, como un gusto, como siempre, Alicia. Muchas gracias por atendernos. Decíamos un poco fuera de aire, arrancamos por el Montecito porque algunos dirán, pero es un reclamo ahí de los vecinos de Villa Cabello, pero en realidad es un reclamo que nos permite ver cómo se comporta nuestro poder local en relación al medio ambiente, en relación al río, en relación a los bienes comunes también, ¿no? Sí, tal cual, ese es el reclamo general, digamos, ¿no? El Montecito es la muestra clara de cómo los sectores privados, por supuesto acompañados por los sectores del poder político de turno, han ido ocupando los espacios que realmente corresponden como bien público, ¿no? Uh-huh. Como un espacio de libre acceso, como debería ser para cualquier ciudadano o ciudadana de la ciudad de Posada en este caso, pero esto es algo que se viene repitiendo a lo largo de las cuencas de los ríos y de los lagos, ¿no? Es una discusión que se viene dando a nivel país, a nivel regional, desde el acceso a los lagos privatizados en el sur, Costa Salguero en Buenos Aires, y el Montecito es un ejemplo más de cómo este negocio inmobiliario extractivista va sobre los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo último que pasó? Si uno tuviera que contarle a las personas que por ahí no tienen en claro, ¿qué es lo que pasó? Lo último en relación a este conflicto. Lo último es el avance en forma impune de los dirigentes. La dirigencia, no hablo del club porque los socios en realidad no son los que definen estas cuestiones. Uh-huh. Es más, creo que muchos de los socios y las socias del Club Pirapitá no están bien informadas, no saben que el club está gastando dinero de la institución para realizar obras que después las van a tener que destruir porque son totalmente ilegales. Y el club avanza con la construcción de un muro que hoy ya ha llegado hasta el propio río. El último poste está dentro del agua, uh-huh. Lo cual es totalmente ilegal, tal como lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, desde tanto en la justicia como en los organismos provinciales que competen. Pero bueno, el silencio ha sido absoluto, seguramente por complicidad, y el club avanza con total impunidad, siguen construyendo. La obra es ilegal, la hemos denunciado en la municipalidad, y la municipalidad en un par de ocasiones la ha clausurado, pero luego levantan la clausura y ellos continúan. Uh-huh. Y hoy prácticamente ya han
impedido el acceso a ese espacio por parte de la ciudadanía, ¿no? Nada de esto se puede hacer sin la connivencia del Poder Judicial. Uno puede pensar del Consejo Deliberante y el municipio de Posadas, de todos los poderes instituidos en nuestra provincia, digamos, ¿no? Totalmente, incluso la pasividad de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Donde nosotros fue el lugar donde recurrimos. El defensor dijo que ellos no se podían expresar a favor de nada, y siendo su Defensoría del Pueblo, ¿no? Como su nombre propiamente lo dice. Sin embargo, simplemente se limitaron a ser de mediadores entre el club, nosotros, la entidad binacional, pero una mediación que, por supuesto, ya la habíamos preanunciado de que iba a ser un fracaso, porque la Defensoría no tomaba postura, y sigue sin tomarla, por supuesto. El Consejo Deliberante y su presidente específicamente, que ha sido un defensor del río y los deportes acuáticos, tampoco se ha manifestado. La legislatura, ya lo sabemos, es decir, el presidente de la legislatura tiene una propiedad sobre el río y sobre una avenida que se ha clausurado con una ordenanza que es totalmente inconstitucional, pero que impide ya no solo el acceso al río, sino a una vía vehicular, digamos. Bueno, ni hablar de la justicia que ha actuado sobre vecinos y vecinas que han intentado ocupar el lugar para recreación. Simplemente hemos hecho acciones de limpieza del espacio porque el club aparte estaba quemando, estaba sacando árboles que no se deberían haber tocado nunca. Se han abierto procesos sobre vecinos que simplemente estaban limpiando la costa del río. La persecución permanente de la policía. No hay una reunión donde no aparezcan 3, 4, 5 patrulleros sacando fotos, intimidando a la gente, haciendo averiguaciones, preguntándonos qué hacemos en el río, qué hacemos en la plaza, ¿no? Bueno, la policía ya lo sabemos. O sea que sí, el club no puede seguir avanzando si no tiene el respaldo de estas instituciones, ¿no? Lo de la entidad binacional, ya lo sabemos, ha sido la principal responsable de que esas tierras se hayan privatizado en lugar de haber hecho lo que tendrían que haber hecho, ¿no? Que eran espacios públicos, justamente. Eduardo, y la instancia judicial que ustedes también entablaron, digamos, ¿cómo quedó esa cuestión? Nunca dieron respuesta. Sí, hoy estamos justamente presentando, no tengo yo acá el escrito porque lo está haciendo un abogado amigo, colaborador, pero estamos haciendo una presentación justamente de no innovar, un pedido de recurso de amparo urgente, que nos pidieron que lo hiciéramos esta mañana mismo, y bueno, veremos cuál es la respuesta. Hasta ahora la justicia ha mirado para otro lado, es más, le ha dado instrucciones a la policía de que no permita el ingreso de nadie a ese lugar, que incluso está en litigio, porque en realidad el terreno, la propiedad del Club Pirapita existe, y nosotros siempre hemos dicho que ese espacio nosotros lo respetamos como tal. Lo que no respeta el club es el libre acceso a un espacio que por ley establece que la ley de Silva dice de que no se puede construir durante 35 metros desde la costa del río. Está prohibido. Una ley que existe en todo el país, es una ley nacional. Y sin embargo, esa ley no se cumple, y está avalado por un juez. El no cumplimiento, ¿no? Eso es lo más grave. Es que hay un sector que nunca es alcanzado por la legislación, está como por encima, digamos, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Lamentable, ¿no? Sí, totalmente. Y también lamentable esto que vos planteabas, ¿no? La casi naturalización. Ya en algún momento escuchábamos como voces reclamando, denunciando, pero después se fueron como apagando todas y quedan así sectores muy muy aislados, pero el poder político, aquel que podía tener algún tipo de incidencia, ya no se queja de estas cosas, ¿no? No, y en general las luchas, fundamentalmente las vinculadas con las cuestiones ambientales o sociales, si no es a través de la movilización ciudadana, poco se habla lamentablemente de esos sectores que a veces se ponen en la política como algo distinto, pero evidentemente no terminan de definirlo como tal. Eduardo, y en esa línea me parece interesante porque hace varias semanas cuando el presidente de la legislatura anunció esta decisión del gobierno provincial de que iba a salir a colocar activos ambientales, digamos, ¿no? Y ahí también decíamos, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué participación tienen las poblaciones locales? Porque cada vez que está involucrado alguna afectación al ambiente, deberíamos ser consultados previamente, digamos, entre comillas. ¿Cómo siguieron ustedes esa discusión? ¿Qué información tienen de esta irrupción nuevamente del gobierno provincial para vender, en este caso, activos ambientales? Lamentablemente esta es una política que se viene dando a nivel mundial, el tema de los activos ambientales como una moneda de cambio por los daños que generan algunas empresas, es algo que ya lo veníamos alertando, y que lo veíamos con mucha preocupación y ha ido avanzando. Hace pocos días el presidente de la Nación hablaba de cambiar activos ambientales por la deuda externa. En el caso de Misiones se pretende firmar un acuerdo con una petrolera multinacional que vive destruyendo el ambiente de forma sistemática en el planeta entero, y que con esto aparentan lavarse un poco la cara, ¿no? Es decir, nosotros lo que decimos es: dejen de contaminar en vez de comprar bonos para compensar lo que contaminan. Eso es algo que se viene generalizando lamentablemente, y por supuesto en un estado provincial o nacional donde se priorizan las cuestiones monetaristas, aparece esto como un gran negocio. Justamente no es casual de que se nombra al frente de un ministerio que se crea como ocupado del cambio climático a alguien que ha sido un lobista histórico en la venta y comercialización de estas cosas, ¿no? No ponemos a alguien que entienda de cómo defender nuestra selva, ponemos a alguien que entienda de cómo sacar alguna renta económica. Y lamentablemente es el sistema que predomina. Y esto es algo que lamentablemente también muchos ambientalistas lo venimos discutiendo y están planteando desde hace mucho tiempo. Ayer la justicia acaba de prohibir la continuidad de las fumigaciones en el Chaco por la gran intoxicación que generaron en una población entera. ¿Cuántos años hace que venimos diciendo que los agrotóxicos matan gente? ¿Cuántos años hay científicos en el mundo entero que venían anunciando de que el cambio climático era inevitable y no se hizo nada al respecto? Y hoy estamos viendo cómo pagamos con bonos verdes el daño que ya hicimos. Pero bueno, uno no se pone en el papel, viste, teníamos razón, porque eso no sirve para nada. Lo que queremos evitar es que esto siga avanzando y podamos ver si de alguna manera podemos retrotraernos. Entonces, la preocupación del Estado, ¿cuál debería ser? Garantizar la preservación de la selva, pero no vendiéndola. ¿No? En ese sentido, nos compartían justamente desde los distintos espacios que están discutiendo estos temas, este decreto del gobernador, el 1948, que de alguna manera ratifica esta
hoja de términos para un acuerdo de cooperación y compra de créditos de carbono. Es muy interesante ver esta hoja y cómo van estructurando esta compra-venta. Así, en esos términos, ¿no? Desaparece toda la complejidad, inclusive de lo que exige la ley. Uno puede pensar la Ley General del Ambiente, los distintos instrumentos que se fueron como conquistando también para la protección y para garantizar la participación de las poblaciones locales. Desaparece todo esto de la hoja de términos, digamos, ¿no? Totalmente. Ese borrador de acuerdo que está firmado es totalmente inconstitucional e ilegal. Es decir, no ha tenido los procedimientos como tal, como vos lo decís, que corresponden. La consulta popular, la audiencia pública, dentro de esos espacios que se pretende vender como bonos verdes, hay poblaciones, hay comunidades en ya, gente que trabaja en los alrededores, de gente que lamentablemente, según el criterio de ellos, van a tener que irse. Bueno, todo eso no se puede avanzar si no se hace una consulta previa, si no se hacen las audiencias correspondientes, tal como lo establecen las leyes provinciales y nacionales, ¿no? La misma Constitución Nacional ha sido es muy clara en ese sentido. El acuerdo de Caso, que se firmó hace poco tiempo, donde justamente el acceso a la información de las cuestiones ambientales es obligatorio. Hemos asumido un compromiso internacional al respecto, y bueno, lamentablemente volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Hacemos oídos sordos a leyes preestablecidas. Así que yo creo que la movilización de los espacios que en lucha tendremos que actuar de una manera un poco más urgente, ¿no? Y esta nota está circulando, este borrador de carta al gobernador está circulando también por distintas organizaciones, digamos, ¿no? Sí, la idea es enriquecerla justamente con todos los elementos que tienen muchos compañeros y compañeras que vienen la parte legal, la parte, digamos, más técnica, para poder llevar una postura clara, desde ya que también anda circulando ese pedido por distintas organizaciones, no solo provinciales, sino nacionales. Hay adherentes de prácticamente todo el país que acompañan justamente la necesidad de pedir mayor explicación por un lado y mayor participación de la ciudadanía. No es sencillo, no es fácil lo que están haciendo, es un tema muy grave, y no se puede tomar a la ligera, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos avanzando con ese documento, enriqueciéndolo, poniéndole todos los fundamentos que tenemos, y consiguiendo todas las adhesiones que correspondan para luego entregárselo al gobernador, ¿no? Seguramente vamos a volver a hablar de este tema porque también lo venimos diciendo, es la falta de información que existe en relación a estos proyectos, a estos anuncios, que a veces son eso, grandes anuncios y quedan ahí, pero a veces es como la punta de un iceberg para ver también sobre la política real que tienen los gobiernos nuestros en relación al medio ambiente, más allá de todo el discurso, los ministerios que haya y demás, ¿no? Pero en la práctica uno los ve también. Totalmente, sí, la información. A ver, hay 60 días para firmar el acuerdo, y por supuesto que va a haber condicionamientos de ambos lados. Bueno, yo quiero saber cuáles son los condicionamientos que va a poner la empresa o el sector privado para firmar esos acuerdos. Es decir, no le puede firmar, no sé, el ministro Lombardi en Europa con una petrolera sin consultar a las poblaciones. Es totalmente ilegal, ¿no? Yo creo que corresponden a denuncias penales, pero bueno, lo veremos sobre la marcha, a ver qué es lo que hace esta gente. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, Alicia. Un abrazo. Hasta luego. Eduardo Luján, integrante de la Mesa Provincial por el No a las Represas, integra también distintos espacios vinculados a
a organizaciones, activistas de movimientos ambientalistas y demás. Y en este caso también participa de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Villa Cabello a partir de la protesta por el montecito de esa zona de nuestra ciudad. Y arrancábamos hablando del montecito y después terminamos hablando de este decreto, el 1948, que se firmó el 13 de octubre, lo firmó el gobernador de la provincia, que ratifica esta hoja de términos para un acuerdo de cooperación y compra de créditos de carbono derivados de un programa provincial Red Más en Misiones, se llama el decreto firmado, y que va dando cuenta de lo que están discutiendo y cómo se piensa justamente esta hoja de ruta, uno puede pensar, para la venta de activos ambientales. Es interesante identificar algunas cosas. Por ejemplo, dice, vendedor. El Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones, Gobierno de Misiones, es el vendedor. Comprador, una sociedad constituida en Argentina controlada por Phoenix Global Research, que es el comprador, y el programa es justamente este programa provincial RED, y el objetivo de esta hoja de términos es definir los términos para la negociación de un acuerdo de cooperación y compra de créditos de carbono de un programa provincial en la provincia de Misiones. El comprador propone comprar los créditos de carbono generados por la reducción de emisiones por deforestación y degradación resultantes de la implementación de las actividades del programa y financiar una parte de los costos operativos del diseño y la implementación del programa. Se establece un plazo de 60 días hábiles para la elaboración del acuerdo ERPA. Vencido el plazo, sin que las partes hayan arribado a un acuerdo definitivo, el presente quedará sin efecto, no teniendo las partes nada que reclamarse por ningún motivo, dice. Y después va detallando algunas cosas, créditos de carbono emitidos en el marco del programa de acuerdo con las reglas de estándar elegido, el volumen contratado, la cuestión de los prepagos. Es interesante. Después estaría bueno que alguien nos ayude a entenderlo mejor también, ¿no? Cómo se vuelve operativo un acuerdo de estas características. Tienen 60 días, como lo decía también Eduardo en la charla, para avanzar en este acuerdo, y entre tanto el reclamo, el pedido de que nos cuenten bien de qué se trata. 8:53 minutos.